Soy Jessica y soy ilustradora y dibujante de manga. Si te gusta el manga o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer el tuyo propio, llegaste al lugar correcto. En mi canal estaré compartiendo mi experiencia haciendo mis propios mangas. Y bueno, vamos a empezar desde cero. Entonces aquí tengo lo que es mi escritorio normal de la computadora. Entonces lo que voy a hacer es primeramente abrir Medibang. Y bueno, ya una vez que está abierto el programa, entonces le voy a poner en... Nos dejaron en ilustrar. Entonces aquí voy a escoger el tamaño del papel, que es B4, que creo que es el estándar para el manga de bueno, como Duojin, o sea, que hace uno mismo. Y pues bueno, voy a dejar en resolución 350 dpi, el color de fondo, pues color blanco, capa de color, como capa inicial. Y pues aquí no le muevo porque lo voy a dejar para web, aunque igual y podría escoger aquí entre estos perfiles, pero no lo voy a mover. Y entonces le doy OK y se abre. Si se dan cuenta, ya tiene una grilla o una cuadrícula. Entonces lo voy a poner aquí en ver y en ajustes de líneas para cómic. Ahí es donde le voy a poner igual plantillas. Si se dan cuenta, aquí dice manga, manuscrito B4. Entonces le doy OK. Se va a reajustar, le doy OK. Y ya tenemos lista nuestra página para empezar a dibujar. Entonces lo que voy a hacer después es abrir. Yo ya digamos que hice como el bocetaje previo en hojas recicladas, entonces nada más como para ver cuestiones de narrativa. Entonces lo que hago básicamente es, cuando ya lo paso aquí en digital, es que lo escaneo y en base a las viñetas que tiene y todo eso, es que construyo lo demás en digital. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo aquí. Seguiría si es la 8, la 9. O sea, ya ven, por eso tienen que poner los nombres bien. Déjenme ver. Creo que es esta la que sigue. Y así siempre batallo. Entonces aquí ya lo tenemos. Y lo que hacemos, bueno, lo que hago es generalmente, por ejemplo, si voy a necesitar esta viñeta, la copio y la pego. Entonces, viendo más o menos cómo está aquí, me voy a ir, voy a hacer una capa de 8 bits. Voy a escoger aquí el lápiz y le voy a poner en capa. Añadir material de panel. Esto que hace es que hace precisamente este borde. Si se dan cuenta, aquí tenemos las líneas de cómic. Bueno, las líneas guías más bien del manga. Entonces, si nosotros imprimiéramos esta hoja y la fuéramos a encuadernar como en un manga, este borde de aquí afuera es lo que quitaría, lo que se recortaría al momento de perfilar las hojas de una encuadernación. Esto es lo que sale, digamos así, o sea, esto es parte de lo que vemos, pero esto que está en medio es lo principal. Entonces, cualquier cosa que salga fuera de este cuadrado, bueno, rectángulo, va a salir cortado. Si por ejemplo, si yo aquí dibujo una mano y la mano llega hasta el borde, probablemente al momento de que, suponiendo que lo imprimiera, pues se va a recortar y entonces la mano va a salir incompleta. Entonces, por eso son importantes estas guías. Yo sé que hay algunos que dibujan hasta el borde, pero realmente lo que vemos es el dibujo recortado. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso, sobre todo para que nada importante, ya sea diálogos o cosas así, queden fuera de este rectángulo. Entonces vamos a seguir. Entonces aquí nada más hago como esta línea y boom, automáticamente se hace la viñeta.
Entonces vamos a ver otra vez aquí. Entonces tiene otra que es larga. Entonces la volvemos a hacer aquí. Luego tiene esta que es más como en diagonal. Entonces podemos hacer esto aquí así. Y listo. Entonces, por ejemplo, como estas dos yo siento que son muy repetitivas, lo que hago es que aquí la quito y entonces esta ya es una viñeta como abierta. Entonces aquí obviamente para no confundirme cambio el nombre a viñetas y aquí le pongo globos, que es donde esta capa es donde pongo los globos de diálogo y luego me dedico a hacer puras capas. Por ejemplo, una carpeta, hago 3 carpetas, te van a ver por aquí. Aquí pongo una, aquí pongo 3 y aquí pongo 3. Ahí se me olvidó una para los textos. Te lo voy a poner aquí y le voy a poner textos. Aquí le voy a poner personajes. Y aquí, quitando la notificación, voy a poner fondos. Fondos. Y aquí vendré haciendo los bocetos. Entonces, aquí ya nada más copio y pego esta. Y ya la acomodo aquí. Entonces, aquí ya tengo algo para empezar. Si dan cuenta, y aquí ya estoy formando las bases de lo que es la viñeta, más bien de mi página, para ya nada más intentar. Eso me quita, a lo mejor puede ser un poquito tedioso, pero me quita bastante, no tiempo, sino trabajo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor esto lo hago ahorita aquí en un día que esté ocupada, que nada más tenga, no sé, 20, 15 minutos. Esto lo hago y ya al día siguiente con más calma, a lo mejor trabajo, no sé, 45 minutos. Entonces a lo mejor en 45 minutos hago aquí este personaje, o hago aquí esta viñeta, o hago el fondo de aquí. Entonces, si se dan cuenta, no es como que muy tardado. Y también lo que me interesa es que quede terminado, no tanto de que si acabé o no, o si está súper perfecto, así con que se vea acabado, limpio, que sí le eché ganas, pero tampoco que me quedé ahí como esperando que me saliera todo a perfección. Entonces vamos a cerrar este y vamos a abrir otro porque yo vi que está incompleto. Entonces se me hace que se me salió incompleto. Según uno escanea todo y al final no. Es engañarse a uno mismo. Bueno, pero ya más o menos me acuerdo que va aquí. Entonces, aquí en esta capa, estos son como los principios, o bueno, no los principios, sino como los más crudos, por así decirlo, por eso le pongo RAW. Y aquí le pongo bocetos. Aquí es donde ya, digamos, empieza el trabajo. Lo hago un poquito más limpio. Gracias, notificaciones. Y con estos son los que me guían. Entonces, por ejemplo, aquí ya nada más tengo este. Y con el lápiz es cuando empiezo a dibujar. Entonces ya una vez que puse mi tableta porque no la tenía conectada, entonces ya me pongo aquí a dibujar. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro protagonista. Aquí como pensativo. Así se veía como esta parte.
Y aquí entonces ya digamos que bocetamos todo esto así de manera rápida, nada más como para entender cómo va. Aquí por ejemplo como tengo que ver que está así, entonces como que hago los ojos muy simplificados, como que está pensando viendo hacia arriba. A lo mejor aquí lo que necesito es un poquito hacer más grande esta viñetita, entonces lo que hago es aquí, me voy a la capa de viñetas y voy a modificar un poquito esta. Y eso es lo que me gusta de Medibank, que te da esta opción de mover, remover, acomodar, reacomodar las viñetas. Entonces, si a lo mejor al final no me convence una, entonces ya la cambio como hice aquí. Entonces ya otra vez regresamos a la capa de bocetos y aquí terminamos de dibujar. Entonces, aquí tenemos de fondo a ese personaje. Está como recordando, como pensando en este personaje, y entonces aquí lo dibujo como muy burdamente, ¿no? Como para ver cómo sería. Y aquí es un como un fondo, les digo yo. Y así más o menos que al momento de, o sea, no es perfecto, al momento de que yo vea este boceto diga, ah, sí, ya me acordé que aquí, por ejemplo, es un cuadro en la pared que tiene unas flores de no sé qué, esto es decorativo, a lo mejor esta es parte de la pared, a lo mejor esto es parte del de este. Obviamente también hay que recordar aquí, por ejemplo aquí en estos que ya había hecho a lápiz, pues obviamente puse el globo y todo más o menos como quedaría. Pero por ejemplo aquí en estas tengo que tomar en cuenta el espacio para los diálogos. Entonces a lo mejor aquí va a haber un globo, a lo mejor aquí otro, no me acuerdo bien de los textos. Y aquí ahora me estoy dando cuenta que no dejé espacio. Entonces lo que hago es aquí lo reacomodo. Entonces lo hago un poco más chiquito, un poco más acá. Y entonces sí ya tengo el espacio. Entonces lo que me gusta de trabajar en digital, que puedo reacomodar los tamaños y todo eso. Pero pues también dibujo en tradicional, entonces digamos que aquí lo marco, ¿verdad? Mientras. Obviamente al final pues ya va a terminar siendo diferente. Y otra cosa que hago aquí es que en la capa de textos, por ejemplo aquí ya los tengo. Entonces ya nada más los escribo. Entonces aquí cambiamos otra vez a negro. Le pongo aquí textos. Y utilizando la misma fuente del Medibank es como empiezo a escribir. Entonces aquí voy a escribir el diálogo que tiene aquí. Entonces aquí le doy Enter. Porque no sé si ustedes sabían, pero un globo de diálogo, obviamente lo pongo centrado del texto, tiene que verse como un cuadrito. Ahorita les explico bien cómo. Lo voy a poner en 14. Le voy a poner OK. Entonces ya automáticamente se pone así. Si se dan cuenta, esta es una fuente tipográfica, si se les conoce, que es muy buena para cómic, que no es Comic Sans como todo el mundo se queja, y es una de las parecidas, se llama CC Wildwords y ya viene precargada. Mucha gente también usa Lafayette Comic u otras parecidas que se ven como esta. Si se dan cuenta, es fácil de leer, no se ve así como muy apelmazada, no se dificulta la lectura. Eso es algo muy importante, que tu fuente tipográfica siempre sea para facilitar la lectura. Entonces, esta es tipo cómic, la diseñaron precisamente para cómics y manga. Entonces, yo les recomiendo que si buscan una fuente tipográfica, busquen una que sea fácil de leer o una que venga ya en sus mangas. Hay unas que incluso pones en Google buscar fuentes para cómic y te salen varias opciones. Entonces, yo ya no me quiebro la cabeza, esta es la que ya viene y esta es la que uso. Entonces, lo que les decía de los globos es, aquí se los voy a poner un ejemplo. Eso también ya viene precargado, también los pueden hacer. Yo prefiero ya usar el precargado, así entonces ya nada más lo acomodo. Entonces aquí escojo este diálogo, bueno, globo de diálogo y lo pego. Entonces aquí ya nada más lo ajusto. Y lo que les decía, entonces aquí, si se dan cuenta, está muy pegado. Entonces yo lo que tengo que hacer es respetar
que haya un espacio aquí, aquí y a los lados. ¿Sí? Imaginen que encajan el texto en un cuadrado y ese cuadrado cabe dentro del globo. Vamos a ver si en viñetas me lo deja hacer, para que vean cómo es más o menos. Entonces, a ver, aquí sería así, 1, 2, 3, 4. Obviamente está todo mal hecho mi rectángulo, pero más o menos debería ser así, para que entonces no se vea tan encajado el texto dentro del globo y se vea bien. ¿Sí? Entonces, pues dejen nada más borro esto y ya. Y entonces lo que yo hago es precisamente escribir todos los textos en esta primera parte. Entonces, dejen sigo escribiendo los textos. Obviamente respetando eso. Genial. Ahora no responde. Pero eso es lo que generalmente hago. Entonces, en 15, 20 minutos ya tengo lista, digamos, lo que es la estructura. Y ya con eso posteriormente puedo ir trabajando lo demás. Entonces, obviamente los textos mientras voy dibujando pues los escondo. También los globos. Los globos por lo general los pongo ya hasta el final, que ya termine todo el dibujo, para ir acomodando. Pero también me sirve, por ejemplo, tener los textos. A lo mejor aquí a veces lo cambio más acá o más allá o más pegado o más lejos. Por eso siempre pongo los globos hasta el final. Así que vamos a seguir escribiendo. Y pues ya terminé los textos. De colocarlos, si dan cuenta, están como ya más o menos como ya los tenía aquí bosquejados. Entonces ya lo único que me queda es trabajar directamente ya sobre lo que es el line art, o la línea o las tintas, o bueno, más bien dibujar. Y ya a partir de ahí pues ya sería después, una vez que termine de dibujar todos, sería poner pues a lo mejor sombras, tramas, onomatopeyas, dependiendo de lo que requiera el juego. Pero aquí básicamente ya tengo como el 20% hecho. Ya nada más es sentarme y trabajar. A veces, como trabajo 45 minutos al día, bueno, procuro casi todos los días trabajar ese tiempo. A veces nada más me acomoda para hacer, por ejemplo, esta viñeta. Pero esta viñeta ya quedaría terminada. O, por ejemplo, hacer el fondo. Generalmente empiezo por los fondos, entonces si terminé este fondo, me tomó 45 minutos, pues ya sé que al siguiente día 45 minutos ya tengo otra y así. Hay unas que son más fáciles porque a lo mejor nada más son los personajes, y hay otras que son más difíciles porque son los fondos y a lo mejor son un poquito más elaborados, pero trato de llevarlo así como por secciones. Entonces, hasta aquí sería el video de hoy. Nada más era como para mostrarles en esta primera parte cómo es que hago la maquetación, se le llama en español la maquetación, o el name en japonés, y así quedaría. Entonces aquí ya nada más le doy guardar y pues ya queda el archivo. Ya posteriormente, por ejemplo, si trabajo en él el día de mañana, ya nada más lo abro y ya está. Entonces espero que les haya gustado como este pequeño video de proceso de cómo empiezo a hacer mis páginas para mi manga. Y pues nos vemos en el próximo video. Si les gustaría saber más acerca de cómo comenzar a dibujar, cómo comenzar a hacer proyectos de manga o simplemente acompañarme en este camino, pueden suscribirse a mi canal para más contenido como este.